Ahí está grabando ya. Básicamente, lo que nosotros tenemos que trabajar son ejercicios combinados de los escalones y su punto de disparo, aplicando tres propiedades. La propiedad de desplazamiento en el tiempo, la propiedad de escalamiento en el tiempo y la propiedad de inversión en el tiempo. ¿Listo? Si nosotros tenemos claro esas tres propiedades, pues va a ser demasiado sencillo trabajar con este tipo de cosas. Bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es recordar cómo se definía un escalón. Recuerden la definición de un escalón. La definición de un escalón viene dada como mu dt, ¿cierto? En la forma continua, y recuerden que la forma continua es similar a la parte discreta, y es 1 cuando t, ¿por qué t? Lo que está adentro del paréntesis, mírenlo, es mayor o igual a 0. Y 0 en cualquier otro caso. Cualquier otro caso es t menor a 0. ¿Qué significaría eso? Que si nosotros lográsemos hacer un desplazamiento en el tiempo de mu de t, por ejemplo, mu de t más 5, esto estaría definido como un 1 cuando lo que está dentro del paréntesis, miren, t más 5 es mayor o igual a 0. Si ustedes resuelven esa identidad automáticamente, pues saben que t es mayor o igual a menos 5 y encuentran el punto. Ah, bueno, o sea, quiere decir que t es menor que menos 5. Bien, en cuestión de gráficas, pues ustedes lo que ven, perfecto. Lo que yo estoy observando es un desplazamiento. Aquí está. Entonces vamos a hacer las dos gráficas en el mismo eje y recuerden no perder de vista que este es el tiempo, el eje horizontal, y este es y de t o mu de t, como ustedes lo quieran llamar, en el eje de las ordenadas. Entonces, para nuestro primer caso, vamos a graficarlo en azul. El primer caso me dice que es 1 de altura cuando t es mayor a 0. Acá dejémoslo más bien con negro para que nos quede. Y este sería el escalón que nosotros graficaríamos, ¿cierto? Y el escalón de mu de t más 5, pues ustedes ya dijeron que es acá en menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y es 1, ¿listo? Para t mayores a menos 5. ¿Claro hasta ahí? Si eso es sencillo, pues por ejemplo ya aplicar otro tipo de ecuaciones, por ejemplo, y de t igual a mu de 5 menos t, pues es relativamente fácil. ¿Por qué razón? Miren que aunque cambió la forma y el t es negativo, ustedes ya tienen claro que lo que hay que aplicar es una desigualdad. Es decir, esto es 1 cuando 5 menos t es mayor o igual a 0. ¿Cuándo sucede eso? Cuando 5 es mayor o igual a t. O cuando t es menor o igual a 5. Ojo, dio la vuelta y a eso le llamamos inversión en el tiempo. ¿Cómo pudiésemos simbolizar y entender un poco mejor eso? Esto es como si yo le dijera, esto es mu de, y mantengamos siempre el t positivo, mire, menos t menos 5. ¿Lo observan? O sea, solamente le hice un cambio de signo, pero si yo siempre mantengo el t positivo o lo que está aquí adentro positivo, yo ya sé que esto le llamo inversión en el tiempo. ¿Qué significa invertir en el tiempo? Reflejarlo como si fuese un espejo con respecto al eje Y. Esto significa desplazamiento en el tiempo, ¿listo? Y de momento lo estoy usando escalamiento. Esto y este sería 0 cuando t sea mayor que 5. Grafiquémoslo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí va a estar el número 5. Y sabemos que él es 1 cuando t sean menores. Mírenlos. T sean menores a 5. Y 0 en cualquier otro caso. Esto es lo que yo llamo inversión en el tiempo. Y esto es lo que yo llamaría escalamiento en el tiempo. ¿Están hasta ahí? Y de ahí en adelante empiezo a jugar con la combinación de estos pulsos.
La combinación de estos pulsos es relativamente sencilla cuando nosotros lo sabemos manejar. E incluso pudiéramos escalarlos. ¿Bien? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, supongan que ustedes tienen y de t igual a mu de t más 1. Pongámosle 2 mu de t más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la amplitud va a ser 2 en el eje de las ordenadas. ¿Listo? Menos 2 mu de t menos 1 y ya, con eso es suficiente. Supongan que eso lo tenemos así. Entonces, esto es gráficamente sencillo de hacer. A medida que van tomando práctica, ustedes ya saben que esto es, o tiene que dispararse, esto es un pulso que estaría desplazado hacia la izquierda, ¿cierto? Una unidad. Y este sería un pulso que está desplazado hacia la derecha, una unidad. Así que si ustedes lo graficaran, tendrían lo siguiente. Entonces, vamos a centrarlo un poco mejor para que se vea más sencillo. Supongan que este es el eje T. Supongan que este es el eje Y de T. Bien, y ustedes lo que necesitan es sumar esas dos señales. Sumemos esas dos señales. Entonces, para esta se dispara en menos 1. ¿Por qué en menos 1? Nuevamente, porque t más 1 debe ser mayor o igual a 0, por lo tanto t debe ser mayor o igual a menos 1. De ahí en adelante es 1. Entonces, lo disparan. De ahí en adelante es 1. Por 2 que tienen arriba aquí, pues les da 2. Y esta señal vale 2 mu de t más 1. Y la señal, por ejemplo, que cambiemos el color para que nos vea. Menos. Ojo, este valor es el que me da a mí a multiplicar por menos 2 el pulso. Si el pulso siempre era 1, ¿cierto? Entonces cuando lo multiplique por menos 2 me va a dar menos 2. ¿Bien? Entonces ese que está en verde, lo voy a escribir acá, es cuando t menos 1 es mayor o igual a 0. Es decir, cuando t es mayor o igual a 1. ¿Listo? O sea, acá tengo el 1. Es decir, 0 en cualquier punto hasta cuando yo pudiese disparar este pulso. Pero ¿qué ocurre? Observen que ese pulso nuevamente está multiplicado por menos 2, así que tendría que tirarlo hacia abajo por menos 2. Cuando yo sume las dos señales, observen que yo empiezo a sumar componente a componente, vamos a sumarla en amarillo, que se vería más interesante. Aquí en esto 0 más 0, mírenlo, da 0. 2 más 0, que sería entre este punto y este punto, 2. ¿Lo observan? Y ahora, 2 menos 2 me da 0. Y la señal reconstruida de aquí en adelante sería 2 menos 2, 0. Así que yo con la suma de dos pulsos, perdón, de dos escalones, genero un pulso. Y de ahí la importancia, la gran importancia que nosotros tenemos para poder trabajar con este tipo de señales escalonómicas. Bien, ¿qué podíamos hacer? Pues mayor cantidad de combinación. Por ejemplo, cambiar aquí el 1 por 2, cambiar por 3, por 4, por 5, por menos 1, por menos 2, por menos 3. Y lo único que estaríamos haciendo son desplazamientos en el tiempo. Miren, aquí es 1, es menos 1, si lo hacemos con menos 2, si lo hacemos con más 2. Pero en efecto, sería exactamente el mismo. ¿Qué ocurre? Pues aumentemos la complejidad. Supongan que ahora nosotros necesitamos que y de t sea 4 veces mu de t, voy a colocarle más 5, menos 3 veces mu de t más 2, más, no, pongámosle menos, vamos a solo 3 posiciones, menos mu de t menos 3. Bien, y en este momento estamos utilizando única y exclusivamente desplazamiento en el tiempo. Si ustedes los observan aquí, van a tener que efectivamente van a tener unos pulsos disparados. Entonces, de forma sencilla, lo único que tendrían que hacer es lo siguiente. Entonces, definir dónde están los desplazamientos en el tiempo. Entonces, aquí es, este desplazamiento en el tiempo es t menos
menos 5. Este desplazamiento en el tiempo es t menos 2. Este desplazamiento es t menos 3. Entonces los puntos son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aquí hay uno. Menos 2, aquí está el otro. Y en 3. 1, 2, 3. Y aquí está el otro. ¿Listo? Entonces tenemos que los puntos a trabajar son menos 5, menos 2 y 3. ¿Dónde disparan esos valores? ¿O qué altura tendrían? Para el que está en color rojo, y estamos destacándolo, que sería nuestro primer punto. En el primer punto nosotros pudiésemos disparar en 5, ¿lo observan? Un escalón que va hacia la derecha. ¿Por qué sé que va hacia la derecha? Porque el t es positivo. Si el t es positivo, va hacia la derecha y tiene una altura 4. Obsérvenlo. Este es 4 mu de t más 5. Bien, y 0 en la otra parte. Cambiemos el color. En lo que está en morado, que sería la segunda, dice en menos 3, o sea, negativo. Mu de t más 2. Entonces aquí voy a lanzar un escalón que va nuevamente, miren, el t es positivo hacia la derecha. ¿Listo? Y este sería menos 3 mu de t más 2. Y en último lugar, voy a botar un color negro, mu de t menos 3. Entonces, esto es 0 hasta cuando t valga 3, y en ese determinado instante vale menos 1. Y lo sumo. Si lo sumo en amarillo, que es el resultado que yo quiero, yo digo, ¿cuáles son los puntos neurálgicos de trabajo? Menos 5, una región entre menos 5 y menos 2, una región entre menos 2 y 3, y una región mayor a 3. Pues entre menos infinito y menos 5, cuando ustedes la suman, todas les da 0. Todas dan 0. Entre menos 5 y menos 2, el único pulso que está actuando es el pulso que está en rojo, así que será más 4. Entre menos 2 y 3 tenemos menos 4, perdón, más 4, más 4 menos 3, o sea, me da 1, que quiere decir que él baja hasta 1. ¿Hasta dónde? Hasta donde llega la unidad de 3 y le voy a restar 1. Y aquí ya será 4 menos 3 menos 1. ¿Listo? Y obtendría el resultado definitivo. Lo voy a ponerle una sombra, ¿vale? Para que ustedes sepan cuál es el resultado del pulso. Es este pulso, pero no significa nada, ¿vale? Esa sería la malla pulso-resultado. ¿Tenemos eso claro o alguna duda hasta ahí? Todo bien, profe. Bien, pues eso es básicamente lo que nosotros trabajamos. Y si necesitásemos combinar un ejercicio más, por ejemplo, no sé, vamos a hacerlo con una exponencial, y con esa exponencial poder trabajar, nosotros tendríamos lo siguiente. Supongan que y de t por algún fenómeno, siempre recuerden que con exponenciales trabajamos, bien sea reales o complejas, sea igual a e a la menos 4t, supongamos que es real, bien, multiplicado por mu de t menos 2. Y dicen, perfecto. Ah, pues la exponencial yo la sé graficar. Lo que tengo que tener en cuenta es qué acción tiene el mu de t menos 2. Y recuerden que este es un escalón. Esto es como si en la vida real yo dijera, este es un interruptor on-off, que se dispara en 2 segundos. En t igual a 2 segundos. Entonces, si yo hiciese eso, yo tengo mi eje, esto, y digo, mu de t menos 2. Entonces, yo ya sé que esta se dispara en 1, 2, y se dispara hacia arriba.
vale 1 unidad. Este es mu de t menos 2. Y la exponencial, pues yo ya sé que la exponencial, cuando t vale 0, ¿listo? Entonces ella arrancaría aquí, es decir, la exponencial, si yo le hiciese, me daría este resultado. De modo tal que cuando las multiplique, observen que 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Es decir, es como si tuviese el interruptor en off. Y cuando llegue a menos 2, aquí me va a quedar e a la menos 8, que eso es un valor pequeñito. ¿Listo? Entonces, si t es igual a 2, esto me quedaría e a la menos 4 por 2, e a la menos 8. Y de ahí en adelante, pues evidentemente un valor pequeño. Así que las observan, las exponenciales se ven acotadas por la función escalón. Y nuevamente, la función escalón tendría la acción de conmutar como si fuese un circuito. Esto en cuestiones de señales y sistemas es importante porque nos pone al nivel de la electrónica digital y trae fenómenos de electrónica digital, ¿cierto? O fenómenos de automatismos, donde encendemos automáticamente algunas cosas, pero sus fenómenos siguen siendo continuos. ¿Qué pasaría si fuese discreto? Pues nada, lo único que tenemos que tener en cuenta cuál es el número de la muestra. Hasta ahí más o menos tenemos claro el concepto. ¿Alguna otra duda? Sistemas. Bien. Para poder trabajar bien con eso, nosotros tenemos que definir qué es un sistema. Y tal como lo observamos al inicio de nuestra asignatura, un sistema es un modelamiento matemático, físico, que altera una señal de entrada y la cambia para hacer una señal de salida. ¿Qué es eso? Tenemos una señal o unas señales que van a entrar a una caja negra. Entonces, a esa señal de entrada la vamos a llamar x de t si es en el tiempo continuo y va a tener una salida y de t si es en tiempo continuo. Esta caja que ustedes ven en el centro la vamos a llamar sistema. ¿Bien? ¿Qué es ese sistema? Veamos ejemplos típicos. Puede ser una ecuación, puede ser un fenómeno físico, puede ser lo que ustedes consideren necesario. No hay ninguna diferencia entre ellos. Pero hay una particularidad y es que si entra continuo y sale continuo, lo llamamos sistema continuo. Y hay una diferenciación, ¿no? Continuo. Pero si lo que entra aquí es una señal discreta y sale otra señal discreta, pues al sistema lo llamamos discreto, como su mismo nombre lo indica. La gran pregunta que ustedes se hacen, ¿y qué pasa si ingresa una continua y se vuelve una discreta? Pues es una combinación de los dos sistemas y es lo que llamamos un conversor análogo digital. Y si entra una señal discreta y sale una señal continua, lo llamamos un conversor digital análogo. ¿Bien? Pero eso lo tenemos bastante caracterizado en lo que tenemos que trabajar. Importante, esto tiene una señalización. Y por estandarización nosotros le vamos a dar la flecha sistema y vamos a decir que esto se llama sistema. O sea, existe algún sistema que transforma la señal X en la señal Y. Y en términos generales de componente discrete, existe una señal X de N que puede ser convertida en una señal Y de N. ¿Claro hasta ahí? Esos sistemas, ejemplos típicos. Por ejemplo, lo que más acostumbramos nosotros a manejar en los sistemas son los típicos circuitos. Supongamos un circuito RC. Entonces, todos conocen un circuito RC. Tiene una fuente con una resistencia y un condensador. Esa resistencia y ese condensador son alimentados por una fuente. Vamos a colocar una fuente de voltaje. ¿Listo? Un segundo. Entonces, los sistemas continuos y discretos se caracterizan por
la cantidad o por las señales que manejan entre la entrada y la salida. Si las dos señales o la señal que entra y la señal de salida son continuas, nosotros los titulamos sistemas continuos y obedecen a una estandarización en escritura donde la flecha indica automáticamente que es un sistema. El sistema sería definido entonces en este momento como la forma en la cual la señal x de t es convertida en la señal de y de t. Entonces puede ser una multiplicación, una división, una suma, una resta, una derivada, una integral, lo que ustedes quieran, la operación que ustedes quieran manejar. Y esa operación que maneja el sistema físico, porque esto ya empieza a ser una cosa física, de eléctrica, mecánica, química, donde ustedes quieran, pues es evidentemente lo que llamaríamos, titulamos sistema. En el caso de sistemas discretos, pues la señal que ingresa, evidentemente es discreta, ¿no? Y tendría el mismo comportamiento. En estandarización de escritura, tendría nuestra señal de variable independiente n y dos ecuaciones, x de n y y de n. X de n como la entrada siempre y y de n como la salida. ¿Quién selecciona la entrada y quién selecciona la salida? El ingeniero, en este caso ustedes. ¿Listo? Para un ejemplo podemos observar este circuito eléctrico donde, por ejemplo, la entrada puede ser V, la salida I, la entrada puede ser V, la salida, la voltaje del condensador y demás. Pudiésemos tener señales electromagnéticas donde, por ejemplo, tenemos una alimentación de un voltaje, un sistema electromagnético y una conexión de un motor donde el voltaje se convierte en frecuencia. Pudiésemos tener una alimentación por voltaje donde la señal también es voltaje de salida. Y todas esas conversiones que tienen una ecuación 1, una ecuación 2 y ecuaciones sucesivas es lo que nosotros llamamos la caracterización del sistema. En el tiempo discreto, por ejemplo, pudiésemos modelarlo como un sistema tasa-interés, donde tenemos un interés al 1%, ¿cierto?, del mes anterior, y yo quiero calcular cuánto tengo actualmente. Entonces, esta es la entrada, y si es la entrada en un sistema real, cuando ustedes tienen una cuenta en un banco, ¿cierto?, la entrada es un depósito. Entonces, esto fue lo que almacené, esto fue lo que tenía y generó un interés del 1% y se convirtió en una ecuación de diferencia. Como ejemplo típico, pues resolvemos un circuito eléctrico porque hacemos referencia a esos circuitos eléctricos. Ese circuito eléctrico, por ejemplo, pudiese ser la caracterización de cuál es la corriente en función del voltaje de ingreso. Así que tengo que generar una ecuación que solamente tenga la corriente y el voltaje de ingreso. Yo modelo por Kirchhoff y encuentro que aquí hay una ecuación adicional. Así que como esta ecuación adicional la puedo modelar a través del funcionamiento de un condensador que es claramente ya definido, pues yo simplemente reemplazo eso en función de lo que necesito y voy a obtener una ecuación, en mi caso como es continuo diferencial o íntegro diferencial, ¿bien?, que me pueda resolver lo que yo quiero. De aquí en adelante a resolver la ecuación diferencial o a resolver las ecuaciones diferenciales, tendríamos que utilizar otro tipo de métodos. Y el primer método que se me viene a la cabeza a mí es suponer que la corriente es una exponencial compleja. Eso es lo que hemos visto hasta el momento, ¿listo? Pero pues como los sistemas pueden tener tantas ecuaciones como variaciones, como lo que ustedes quieran, nosotros tenemos que entrar a observar en un fenómeno real cómo resolverlo. Por ejemplo, observen este sistema que a primera vista, en la que trabajamos, se ve complicado. ¿Cómo es posible que yo tenga un voltaje, luego una transformación, ¿cierto?, con un transformador de voltaje y corriente, aunque mantenga la potencia constante, alguna de las dos está variando, y después de eso pueda conectar un motor y ese motor me genere RPMs, y aún así, vámonos más allá, este motor de RPMs tiene una conexión mecánica por medio de un eje, por ejemplo, en automatización, y que ese eje tiene una conversión de piñonería, ¿cierto?, que hace, por ejemplo, este fenómeno. Cambia de un piñón más grande, de un piñón pequeño a un piñón más grande, ¿cierto? Y después tenemos una correa. ¿Listo? Observen que esto
Es complicado en términos generales. Y para poder resolver estos circuitos tengo que acudir a la típica técnica, ¿no? De divide y vencerás. ¿Esto? Entonces, la técnica de divide y vencerás es muy sencilla. Yo puedo colocar los sistemas, ¿cierto?, en serie. Por ejemplo, el fenómeno que teníamos ahí, nosotros le vamos a decir que este fenómeno o que esta caja fue lo que modeló el efecto electromagnético. ¿Sí? El transformador que teníamos ahí. Que esta caja fue lo que modeló eléctrico a mecánico. Y que esta caja fue la que modeló lo mecánico. Y observen que si esta era la entrada, pues evidentemente aquí va a estar la salida. A este tipo de fenómenos nosotros los pudiésemos colocar de una sola caja y poder modelarlos. Obsérvenlo, una sola caja, y decir, esta es la caja en azul que me resuelve el problema, y a esa función la llamamos una función específica F. Eso que acabamos de hacer es colocar un sistema en serie. Obsérvenlo. Y para poder manejarlo de manera simple, nosotros siempre vamos a colocar flechas para decir cuál es la entrada. Entonces, la entrada de aquí fue X de T. Flechas. Y me dice cuál es el sentido del sistema y de hacia dónde va. Miren. Si yo tengo eso claro, pues evidentemente tengo la caracterización de mi sistema. ¿Alguna duda? Bien, continúo. Si eso es cierto, entonces a esta que acabamos de hacer, la vamos a llamar una colocación de sistemas en serie. En la vida real, ese es el ejemplo típico. Pero también pudiésemos hacerlo en paralelo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes colocan un sistema, que estuviese en paralelo? Entonces, por ejemplo, que aquí tuviesen la entrada. Y esa entrada se divide en dos sistemas. Por ejemplo, esta caracterización que produzcan dos señales que van a sumarse y empiezan a aparecer otro tipo de cosas y van a generar una salida Y de T. Esto es muy común encontrarlo. Es muy común encontrarlo en sistemas. Si, por ejemplo, esta señal X genera una señal Y1 y esta señal X genera una señal Y2 y Y de T es la señal Y1 de T más una señal Y2 de T. Entonces, ya se empieza a ver un comportamiento típico hacia lo que nosotros llamaríamos sistemas en serie y sistemas en paralelo. Y lo primero es que los sistemas en serie, obsérvenlo, van multiplicando las señales. O sea, miren, esto se va multiplicando, por eso la flecha. Mientras que los sistemas en paralelo, por lo general, se van sumando. ¿Pudiese existir combinación de estos? Claro que sí. Miren, nosotros pudiésemos hacer un sistema primero en serie que se convierta en un sistema en paralelo y que esa salida del sistema en paralelo se sume o se reste y que se convierta y multiplique otro sistema en serie y así sucesivamente. ¿De qué va a depender? Nuevamente, de que yo identifique muy bien cuál es la excitación. O sea, qué sistema me está entregando la energía. ¿Y cuál va a ser la salida? ¿Qué sistema está consumiendo esa energía? ¿Y yo qué buscaría? Pues que todos estos, cada uno de estos sistemas, sistema 1, sistema 2, sistema total, sistema 3, sistema 4, sistema 5 y sistema 6, cada uno va a tener una ecuación. Ojo, cada uno va a ser modelado mediante una ecuación. ¿Claro hasta ahí? Ejemplos típicos: circuitos, elementos metálicos y demás. Esto, a parecer, inicialmente parece demasiado sencillo, pero yo pudiese intentar, por ejemplo, modelarlo en dos formas. Supongamos, como yo sé que nosotros estamos acostumbrados a trabajar
con circuitos eléctricos, pues intentemos realizar este circuito eléctrico. Entonces, el circuito eléctrico que acostumbramos nosotros a manejar viene trabajado por un circuito en paralelo excitado por una fuente de corriente. Supongamos que ustedes tienen este circuito. Y el circuito tiene un capacitor, mírenlo, está en paralelo, con una resistencia en paralelo. Este capacitor, esta resistencia y esta corriente, que la vamos a poner en este sentido, pues por cuestiones típicas, necesito que me entreguen cuál va a ser el voltaje a la salida del circuito. Si yo fuese alguien pues, que maneja las leyes de Kirchhoff medianamente, pues yo ya sé que por flujos esto se divide en una corriente 1 y en una corriente 2. Las dos corrientes dependientes del tiempo, y que la corriente que está aquí va a dividirse en función o va a tener sí los dos comportamientos. El voltaje VDT es o va a ser la multiplicación de R por I de 2. Entonces el voltaje VDT, arranco por ahí, va a ser R por I 2 de T. Miren esta ecuación. Y la conozco bastante sencilla. Y la segunda que voy a conocer es que el voltaje del capacitor, como lo acabé de observar, va a ser igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente 1, que es la que la atraviesa él, en función del tiempo. En un determinado tiempo, ¿no? Si la dejamos abierta. Y observen que si yo tomo el voltaje, ¿cierto?, que yo tengo ahí en ese momento, el voltaje de la fuente, ¿cierto?, debería ser igual al voltaje en el capacitor y debería ser igual al voltaje en la resistencia. ¿Lo observan? Pero las corrientes sí las puedo sumar. Yo puedo decir que la corriente I es igual a la corriente I1 más la corriente I2 y dejar todo en función de las corrientes. Supongan que voy a dejar este circuito sin realizar su despeje, solamente con esas ecuaciones. Mire, yo voy a decir que esto va a ser la suma de las corrientes, en un segundo, la suma, ¿listo?, de las corrientes I1 más I2. Es decir, si esta es I, observen lo que hago, voy a colocar aquí, esto voy a colocarlo y lo vamos a empezar a caracterizar de una vez. Este que acabo de escribir aquí lo voy a poner más pequeño, se llama sumador. Un sumador siempre tiene una entrada que suma y una entrada que resta. Entonces, si esta sí, yo pudiese colocar aquí que esta sea I1 y que esta sea I2. De modo tal que si yo paso I2 a restar, me queda I menos I2 es igual a I1. Observen este comportamiento. ¿Listo? ¿Lo entienden ahí? I de T es igual a I1 más I2 o I1. Observen la flecha a la que me dice quiénes ingresan I e I2, y la que sale es I1, es decir, que I1 es igual a I menos I2, se conserva la igualdad. Ahora, ¿cómo hago para calcular I2? Pues yo ya sé que I2, obsérvenlo, es VC sobre R. Entonces, yo lo único que tendría que hacer es colocar una caja aquí, ¿cierto?, donde yo diga que I2 es igual a VC sobre R, ¿cierto? Y el capacitor tendría como ingreso I1, obsérvenlo, para que me salga esto, que 1 sobre C, la integral de I1 por dt, debería darme el voltaje en el condensador. ¿Sí ven? Y el voltaje en el condensador se devuelve,
¿Por qué se devuelve? Porque el voltaje en el condensador es la variable que me hace falta a mí para poder completarlo. Y esto que ven aquí ustedes es el voltaje que de salida. ¿Por qué? Porque el voltaje en el condensador es el mismo voltaje en la resistencia, el mismo voltaje en la fuente. Eso que acabo de hacer es una caracterización de este circuito en función de unas ecuaciones. Pero evidentemente, para mí, entender este tipo de ecuaciones con integrales, ya, bueno, esta está mucho más sencilla, pero las ecuaciones integrales y el modelamiento sigue siendo complicado. ¿Entendimos ese modelamiento del sistema? Nuevamente, objetivo fundamental, encontrar y poder diferenciar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Específica. Los sistemas van a empezar a dividirse, es decir, necesito empezar a ahondar en los sistemas, en mirar las posibilidades de esos sistemas. ¿Qué pasa con esos sistemas? Esto, entonces, a eso lo vamos a llamar propiedades. Las propiedades de los sistemas. Estas propiedades son un poco abstractas hasta que ustedes no los trabajan. Esas propiedades de los sistemas las voy a mencionar porque ustedes tendrán un curso de sistemas dinámicos dedicado a eso. Bien. La primera propiedad que nosotros vamos a trabajar es la memoria. En términos generales, Juan David, ¿qué es la memoria? Cuando a usted le dicen tiene memoria o cuando le dicen tengo un sistema electrónico con memoria, ¿usted en qué piensa? Pues un espacio para recoger y almacenar a su medida de información, ¿no? Sí. ¿Cuándo o en qué unidad del tiempo usted recoge esa información? Mm, Antes, ¿no? O sea, Sí, sí, recuerden señor, que claro. los sistemas, todos estamos trabajando en función del tiempo o en función, ¿cierto? Tiempo continuo, tiempo discreto. Si eso es cierto, quiere decir que la memoria en algún momento se acumuló, pero tuvo que ver con un suceso pasado, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que los sistemas, ¿cierto? Son sin memoria cuando no dependen del pasado, es decir, solo del presente. Y son con memoria cuando dependen del pasado. Por ejemplo, para el caso de esta asignatura, si ustedes no tuviesen conocimientos, por ejemplo, en lo que es cálculo diferencial, en lo que es ecuaciones algebraicas, por ejemplo, pues obligaría a que ustedes no entendieran. Lo que quiere decir que esta asignatura necesita memoria. Pero, por ejemplo, el aprendizaje inicial de un idioma, ¿necesitarían memoria? No, a medida que avancen, sí, van a necesitar memoria. Los sistemas tienen ese mismo comportamiento. Orientémoslo a la carga del condensador. ¿El condensador necesita memoria? Sí, sí, porque necesita saber en qué punto se empezó a arrancar. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un interruptor que prende y apaga naturalmente y que dejó en un determinado momento el condensador cargado a la mitad. ¿Qué es un condensador? Una batería. La batería es su celular, ¿cierto? Si su celular está cargado a la mitad y usted lo conecta, pues él arranca a cargar desde la mitad. Por eso es memoria. Pero si ustedes tienen un celular que se les dañó la batería, pues él no necesita memoria porque él solamente se alimenta de la red eléctrica de forma directa, que pasa en muchos de nuestros computadores actualmente, ¿no? El daño de la batería. Esos sistemas se pueden modelar. ¿Eh? Y la primera propiedad nuevamente va a ser con memoria. Entonces, el ejemplo típico que nosotros tenemos es este. Supongan que ustedes tienen una resistencia, la resistencia no tiene memoria, ¿cierto? Todas aquellas funciones que no dependan del tiempo se llaman sistemas o obedecen a sistemas sin memoria en el tiempo continuo. ¿Cuáles serían con memoria? Por ejemplo, si ustedes tuviesen que esto fuese C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Listo? Aún así, ustedes pudiesen intentar ir a un fenómeno futuro. Y ustedes dicen, pero ¿cómo un sistema puede ir a un fenómeno futuro? Sí.
Hoy en día tenemos funciones probabilísticas y exponenciales complejas y repetitivas que nos permitirían hacer análisis por Machine Learning. Ese análisis por Machine Learning es con memoria. Necesitan los datos necesitan la estadística para poder intentar anticiparse un fenómeno. Y esos son con memoria. Por ejemplo, un caso típico. Esta es la carga de un condensador o una batería. Esto en cuestiones de tiempo discreto. Ejemplos típicos. Nosotros pudiésemos tener, no sé, voy a escribir aquí una ecuación de diferencias que fuese, por ejemplo, no sé, un fenómeno natural. Por ejemplo, la llegada de un huracán. Y tenía un sensor y el sensor de un momento a otro me marcó x de n al cuadrado, es decir, disparó su valor al tiempo. ¿Sí? Más 2 por x de n. Observen que en el sistema discreto, ¿cierto? Lo que yo llamo x de n obedece a x de t. Lo que yo llame x de n menos 1 obedece a derivadas. Y lo que yo llame x de n más 1 obedece a una similitud de integrales. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, este sería sin memoria. Y, por ejemplo, si tuviese otro aquí que fuese, no sé, x de n menos 1. O sea, la entrada, voy a depender de la entrada anterior y le sumo la entrada actual. Este necesita memoria. Es decir, todo lo que necesite evaluar el estado anterior, no importa si es x, y, z, ¿sí? Sino que aquí adentro sea n-1, y-1, pues nosotros pudiésemos decir inmediatamente que ese sistema es con memoria. ¿Para qué sirve? Lo que ocurre es que más adelante las propiedades me van a ayudar a mí a resolver de manera más adecuada pues algunas transformaciones exponenciales y demás que venimos manejando. Invertibilidad. La segunda propiedad que manejamos es invertibilidad. ¿Qué le suena esa invertibilidad cuando hablan de ello, John? Jesús, Sebastián, Sergio. ¿A qué le suena invertibilidad cuando hablamos en matemáticas? En transformar la ecuación o el comentario con memoria sin memoria y viceversa. No. No, no tiene que ver con... Recuerde que una propiedad es con memoria y otra propiedad es invertibilidad. Entonces, supongo que es un sistema. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le estamos aplicando con memoria o sin memoria? A la cajita negra que ustedes miraron ahí. Ese es el sistema. Sin pensar en cuál es la entrada y cuál es la salida, el sistema es el que se encarga de volverlo con memoria invertible, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la invertibilidad es lo que nosotros llamamos en las funciones de ecuaciones algebraicas la función inversa. Vamos a dar unos ejemplos. La función inversa de la suma es la resta. La función inversa de la multiplicación es la división. ¿Sí o no? Por eso se les coloca este signo y por eso dice uno, lo que está sumando pasa a restar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Cuando es con números es sencillo, pero por ejemplo, cuando es con matrices, yo digo que las matrices o la matriz inversa es aquella que me convierte la matriz original en la identidad. ¿Lo recuerdan? De sus cursos de álgebra básica. Así que efectivamente eso es lo que hace un sistema inverso. Entonces, un sistema inverso es aquel que tenemos el sistema original y si tiene invertibilidad, ahí existe un sistema inverso. Si este es el sistema, existe un sistema inverso que me convierte la señal x de n, que es la entrada. El sistema normal la convierte en y de n, pero si hay un sistema inverso, quiere decir que hay una función que me convierte y de n en x de n nuevamente. Por ejemplo, hablemos de procesamiento de recursos naturales.
¿cierto? Nosotros pudiésemos llamar que el aprovechamiento, por ejemplo, de recursos naturales, reciclar sería un sistema inverso. Porque todo aquello que es reciclable, ¿cierto? Yo lo ingreso al sistema, él es transformado, pero yo tengo la posibilidad de devolverlo a su estado original. Ese sería un sistema invertible. Pero ¿cuál no sería invertible? Por ejemplo, el proceso de los combustibles que no son renovables, como la gasolina. Se quema y después de que se quema, no la podemos regenerar. Por lo menos no por el momento. A eso le llamaríamos invertibilidad. Pero esa invertibilidad tiene unas propiedades que irían en función de ecuaciones. ¿Cierto? Y con matrices es el típico ejemplo. Si tengo una matriz que multiplicada por su inversa me dé la matriz identidad. ¿Listo? Ejemplo típico. Vamos a colocarlo sencillo. Supongamos que ustedes tienen este determinado momento que y de t, vamos aquí a entrar, vamos a entrarlo por forma continua. Esta es x de t. ¿Cierto? Ustedes ya saben que aquí hay una caja negra, etcétera, etcétera. Y que esa caja negra tomó el x y lo multiplicó por 2. De modo tal que lo que aquí salió fue 2 veces x de t. ¿Listo? Eso quiere decir que la salida, que es y, vale 2x de t. ¿Qué debería hacer el sistema inverso para que me vuelva a dar x? Pues dividirlo sobre un medio. Es decir, que aquí 2x de t por un medio me vuelve a dar x de t. ¿Cuál es el sistema directo? El sistema que vale 2. ¿Cuál es el sistema inverso? El sistema que vale un medio. Segundo ejemplo. Ustedes lo han visto siempre. Supongan que aquí tomamos el x de t y lo integramos. Y ahora aquí lo tomamos y lo derivamos con respecto al tiempo. Si las condiciones son las mismas, las condiciones originales, llamémosle las condiciones iniciales originales, pues evidentemente yo voy a tener que el sistema es invertible. ¿Lo observan? Eso sería buenísimo en cuestión de funciones matemáticas, porque me dice a mí que puedo devolverme de un lado hacia el otro. ¿Qué otro ejemplo no sería invertible? Por ejemplo, que yo enviase una señal en telecomunicaciones y que esa señal de telecomunicaciones se vea invadida de ruido. ¿Cómo hago para poder eliminar esa cantidad de ruido sin eliminar parte de la señal? Pues por lo general es poco probable que yo pueda resolver o pueda quitarle el ruido. Así que, por ejemplo, en ese caso no sería invertible. No existiría una función matemática que me permita volver el sistema a su estado original. Claro que ahí, eso es lo que nosotros llamaríamos el reciclaje en sistemas. ¿Más o menos claro este? Nuevamente, son ecuaciones generales. Nuestra siguiente propiedad es causalidad. ¿Qué es causalidad? La causalidad, como su mismo nombre lo indica, es la aplicación de la causa-efecto. Si tenemos esa causa-efecto bastante clara, pues nosotros pudiésemos casi que decir que debería haber algo que cause la salida. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema, y en esto se explica de la manera discreta mucho más fácil, donde ese sistema es la entrada y la entrada depende de su valor anterior. Pudiésemos decir que este sistema es causal. ¿Cómo podemos arreglar eso? Nosotros decimos que un sistema es causal si su salida en cualquier instante de tiempo depende solo de los valores de la entrada. Ojo, de los valores de la entrada actuales y anteriores. Miren que es diferente al sistema que tenía con memoria. En el memoria dependía de la misma señal. Entonces, por ejemplo, yo tenía que y de n era igual a y de n menos 1
menos x de n, por ejemplo. ¿Lo observan? Dependo de mi señal y dependo de mi señal x, es decir, de la señal de salida y de la señal de entrada. Mientras que en el de causalidad solamente dependo de las señales de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los sistemas causales tienen memoria. Todos. ¿Por qué? El memoria agrupa de forma general todos los sistemas causales y además agrupa aquellos que tienen en su parte y o la ecuación de salida, pues valores conocidos anteriores. Bien, ahí tenemos alguna duda. Ejemplos típicos de esto, pues por ejemplo en causalidad puede ser que yo tuviese un x de un y de t y yo quisiese valer cuál es, o quisiese saber cuál es x del tiempo menos 1. ¿Listo? Y aquí empecemos a aclarar un poco. X de t es cualquier función. ¿Listo? Entonces x de t puede ser una exponencial, x de t puede ser una sinusoidal, y de t puede ser el resultado de una exponencial por una sinusoidal, etcétera, etcétera, etcétera. X de t y de t son funciones. Funciones que tienen cualquier valor. Por lo general, escalares. Bien, continúo. Si no hay ninguna duda. Nuestra siguiente y más importante propiedad es estabilidad. ¿Qué es esto de estabilidad? Entonces, la estabilidad se supone o intuitivamente se define como la llegada a un punto de energía estable. Y ustedes dirán, ¿cómo es el punto de energía estable? Sí, supongan el ejemplo típico, ¿cierto?, del péndulo. Supongan que el péndulo está originalmente en esta posición. Si el péndulo yo lo elevo una determinada altura y lo suelto, él empieza a ir y volver. Si no existe fricción, él siempre va desde un punto A hasta un punto B y vuelve de manera indefinida. Si existe fricción, él tiende a volver a su punto de partida, original cero. Es decir, no existe una energía externa que retome el sistema y lo rompa, por ejemplo, rompa la cuerda o le haga dar la vuelta o alguna cosa de esta. Sí, en otro tipo de ejemplo, por ejemplo, esto ustedes conocen, pues, la típica polarización, ¿cierto? Donde ustedes tienen, pongamos un transistor, ¿listo? Y a la salida de ese transistor le colocan otro transistor y a la salida le colocan otro transistor y por aquí tienen la salida. ¿Listo? Y ustedes lo que alimentan es con algún circuito de polarización. Algún circuito de polarización X, Y, no importa. ¿Listo? Y ustedes les encargan aquí de aislarles con una señal de alimentación de voltaje. ¿En un segundo? En esa estabilidad, nuevamente, una serie de transistores. Entonces ustedes al final lo que van a tener, si ustedes hacen una amplificación elevada, por ejemplo en cuestión, perdón aquí, de una configuración donde les permita, por ejemplo, hacer una amplificación exagerada de corriente, supongo que ustedes pudiesen hacer esto, y aquí esto conectado a más 15 voltios, por aquí conectado a 20 voltios, esto y demás, pues ustedes encontrarían que, por ejemplo, la corriente que ingresa por la base, acá, pues se multiplicaría beta veces y beta veces. Si nosotros hablamos de que el beta en un transistor está aproximadamente en 100, supongamos para tener un valor típico, pues nosotros estaríamos multiplicando la corriente 100 por 100 por 100, ¿cierto? Eso me llamaría
o haría la multiplicación o la amplificación de 1.000.000 de veces. Si la corriente que entra por la base, por más pequeña que sea, es 1 miliamperio, incluso 1 microamperio, nosotros estaríamos hablando que la corriente de salida no estaría acotada y me estaría dando 1.000 amperios. En términos electrónicos, en términos reales, nosotros pudiésemos decir que eso se estabiliza en ese valor, pero para nosotros estabilidad es que pueda llegar a un punto. Esto me rompería, esto se llama romper los materiales. Bien, y aunque es estable, nosotros no apuntamos a que llegue allá. ¿Cuándo debería ser inestable? Por ejemplo, supongan que ustedes ponen a marchar gente sobre un puente. Existe un fenómeno que se conoce como resonancia. La resonancia es un fenómeno típico en el cual las partículas en su interior vibran a la misma frecuencia que vibra la persona en la parte externa. Entonces, lo que pasó en el puente peatonal que ustedes conocieron cerca a la 100 con 11. Entonces, ponen una serie de personas a marchar y resulta y pasa que la frecuencia de resonancia a la cual vibran las partículas del concreto, ¿cierto? Lo que es ese del concreto, o incluso la que está unida con el material metálico que va dentro del concreto, pues exactamente igual a los 60 pasos, supongamos, o a los 30 pasos, ¿cierto? Revoluciones por minuto que hace el ejército marchando sobre ese puente para probarlo. En el momento en que se produce ese fenómeno, la cantidad de energía que entra es esta. O sea, la energía interna que está marchando es esta, pero la energía que está produciéndose mientras van marchando en el puente es esta. Es decir, empieza a entrar un fenómeno de resonancia donde él se quiebra. Ese tipo de fenómenos, por lo general extraños de encontrar, se llaman inestables. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de fenómeno pudiese ser inestable? El montar en una bicicleta. Para montar en bicicleta se necesita haber aprendido a tener equilibrio. Si ustedes se montan a una bicicleta y no tienen equilibrio, lo primero que va a pasar es que se van a ir al piso. Si alguien no los tiene, se van al piso. Ese es un fenómeno de inestabilidad. Llegan a un punto de lo que nosotros conocemos rompimiento, quiebra o saturación. Cuando eso ocurre de saturar los fenómenos, pues evidentemente nosotros los conocemos como sistemas inestables. Más adelante observaremos que esos sistemas inestables, ustedes en sistema dinámico lo mirarán, que las exponenciales positivas son inestables. Entonces, vámonos al análisis precisamente de esas exponenciales que van a aumentar. Por ejemplo, si yo tengo exponenciales positivas, hacen este tipo de cosas. Y miren el tiempo. Todo lo que sea exponencial positivo es inestable. Y todo lo que sea exponencial negativo, independiente de que caiga, miren, a este valor, se llama estable. ¿Cómo pudiésemos evaluar esta función? Por ejemplo, el que está en azul es e a la x, e a la t, perdón. E a la t. Y el que está inestable, por ejemplo, que este fuese, el estable no se le va a poner un offset, 2 más e a la menos t. Observen, todo lo que tenga exponenciales negativas es estable. Y todo lo que tenga exponenciales positivas es inestable. ¿Por qué? Porque también va a llegar a un punto de saturación. Y el punto de saturación puede ser el punto antes de romper el elemento. Por ejemplo, inestable es un corto, ¿cierto? Inestable es un rayo. ¿Qué podría ser estable? Pues la capacidad de encender un bombillo. Eso es estable, la capacidad de encender un electrodoméstico,
Todos esos fenómenos son estables. En la parte de telecomunicaciones, ¿qué puede ser estable, qué puede ser inestable? Pues la parte que nos permite, por ejemplo, no saturar una señal. ¿Qué podría ser estable? La cantidad de ruido, porque la puedo controlar sobre una señal. ¿Qué podría ser inestable? Por ejemplo, intentar hacer una comunicación inalámbrica en una fábrica llena de motores, porque se queda mucho ruido. Eso es inestable, no lo puedo controlar, satura la señal. Bien, y eso es lo que más o menos en sistema nosotros llamaríamos las definiciones previas de las propiedades. Me faltan un par de propiedades todavía por trabajar, pero tal vez son las más importantes y las que más vamos a tardar en entender, así que las dejaremos para la siguiente clase. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí, señores?